Bueno, pues ya me avisaron, pero no entiendo. Ya estamos grabando. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en Deportes en VHS. La neta, aquí se va a poner chido. Vamos a hablar de los técnicos, pero no los técnicos y los rudos, ¿no? Esos son otros de la lucha libre, ¿no? De los directores técnicos, como los llaman ahora. Que ni son directores ni son técnicos, son unos pinches vividrazos, ¿no? Entrenadores los llamábamos en las cavernas cuando había VHS. Y comparto aquí el día de hoy el micrófono con mi querido Paco Fernández, que de chiquito quiso ser árbitro, pero no sé qué problema tuvo que se lo impidió. Perdí el silbato. Perdió el silbato, ni hablar, ¿no? Pudo haber perdido otra cosa, pero menos mal que fue el silbato. ¿Qué onda, Paco? ¿Qué opinas de los directores técnicos? ¿De cuáles? En México estamos pelas, tenemos muy pocos directores técnicos. Ah, caray. O sea, tenemos muchos, pero pocos en actividad, ¿no? Sobre todo a nivel profesional. Ah, mexicanos, dices Mexicanos. tú. Sí, claro. Sí. Sí, no es que pues para que te vaya bien como director técnico mexicano, pues es más factible que dirijas en Centroamérica o en Colombia o por ahí, porque aquí en México pues hay una mafia ahí, no sé si estarás enterado, de representantes wichi coludidos con directivos, ¿no? Se supone que eso ya no existe. Ah, Yo siempre me he preguntado por qué tenemos tan pocos técnicos mexicanos jóvenes, porque hay un chorro, sí. pero sin chamba, ¿no? Échale, digo, no sé, Quirarte o el Travieso Guzmán, o sea, el único activo de generaciones pasadas es Bucetich. Órale. También a mi profe Cruz ya me lo cancelaron. Pues porque hay una como moda, como costumbre, como predisposición o disposición a traer extranjero, que es lo que le venden, o sea, los representantes de técnicos, ¿no? Y representantes de jugadores, se engañan, engatusan y se asocian o se amafian, como lo quieran llamar el nuevo verbo, amafiarse, con los directivos, y entonces todos salen ganando. Entonces por eso le dan preferencia al técnico extranjero, porque además cuando a un mexicano, si no empieza a dar resultados, luego le dan las gracias, y al técnico extranjero lo aguantan y lo aguantan y le aguantan los procesos y los tiempos y los torneos. Y al mexicano no, al mexicano tiene como las horas contadas, ¿no? Si no da resultados inmediatamente, vas para atrás, ¿no? Sí, aparte, digo, es un deporte que se basa en los resultados al Sí, de final acuerdo. del día. Pero lo cierto es que también tenemos un torneo que es muy, no sé cómo llamarlo, pero pues, tú puedes no ganar 3 fechas y después ganar las siguientes y estás hasta arriba, y que aún así no les permitas demostrar en 1, 2 o 3 fechas más que puedan llevar a cabo un proyecto, ¿no? Y de repente tenemos cuates pues que a lo mejor han hecho bien las cosas, como el Arcamón o el propio Jardiné, que hacen bien las cosas, que traen, a lo mejor no traen tanta historia, pero están haciendo bien las cosas, y ahí están. Están Necaxa 1, el Arcamón y Jardiné en el América. ¿Y los mexicanos? ¿Cuántos han llegado a ese punto? Lo que pasa es que al mexicano, por lo que dices, pues nomás empiezan a tener malos resultados y empiezan a revolotear estos pinches buitres, ¿no? Que son los representantes de que no, ahí tengo, que no, este wichi que ganó la Copa, el Chicloso Mágico en Ecuador, y el otro que ganó un torneo en Surinam, y no sabes, ¿no? Cómo se la sabe. Entonces, es contradictorio y es paradójico que teniendo un torneo cuya pretemporada dura 17 fechas y que de 18 equipos se puedan meter 10 al repechaje y liguilla, pues que no les des tiempo, porque si pierdes 2 o 3 partidos, pues no pasa nada, porque si ganas 3 partidos ya estás en octavo lugar o en séptimo lugar. Entonces no son congruentes con los tiempos, los manejan mucho a contentillo, y son los intereses creados que provocan que a unos sí les den chance un tiempo y a otros no les den pues lo mínimo que les pueden dar, que sea un torneo, porque también el torneo corto, que exige más resultados, que absurdo, porque pues, no pasa nada, y más ahora que no hay descenso, pues podrías darles más tiempo, ¿no? O sea, a Sir Alex Ferguson le preguntaron un día ahí en el City, digo, en el United, le dijeron, ¿cuánto tiempo te tardarías en ganar la Champions? No la Premier League, esa ya la hemos ganado, queremos ganar la Champions. ¿Cuántos años necesitas? Y dijo Sir Alex, 3, bueno, te vamos a dar 5. Y antes de los 3 la ganó.
A lo que voy es a la confianza que te doy, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitas para que el equipo sea competitivo? Pues mínimo 1 año, 2 torneos. Pero tal vez el técnico sabe que si pide 2 torneos le van a decir, no, ¿cómo crees 2 torneos? Es mucho. Aquí tiene que ser de volada. Porque es parte de la mentalidad del directivo y del empresario mexicano, que es lo mismo, de que lo que yo quiero para mañana ya quiero que se resuelva todo. Y así no funciona. Por eso creo que están así como pues, limitados, coartados, atrapados en este tiempos y dineros e intereses. Yo creo que así los veo, ¿no? Sí, digo, yo he tenido como la intención de preguntar cuántos técnicos saca el Endid al año, para darnos una idea de la cantidad de gente que se prepara y cuántos tienen oportunidad. ¿No? Estaría bueno saberlo. Digo, más allá de que hagan especialidades o especializaciones o cursos de actualización y demás, ¿cuántos saca el Endid? Y de esos, algunos dónde están. Ahorita, por ejemplo, de que se me vienen a la mente que son amigos, uno que está en inteligencia en Necaxa se recibió del Endid hace 3 años. Apenas es su primera experiencia en un equipo profesional. Órale. Fue un periodista, de carrera, estuvo en Azteca, Santi Esteban, y ahorita está en inteligencia en Necaxa. Preparamos a los técnicos para estar cubriendo otras áreas que no es para lo que estudiaron, que casi en todas las carreras se da aquí en México. Ajá, claro, sí, por supuesto. ¿Y esos técnicos dónde están? Porque yo estoy casi seguro que por lo menos hay 2 generaciones al año de gente que se prepara para ser director técnico. Estoy casi seguro. No, y además, y luego agrégales a estos del Endit, agrégales a los egresados de la licenciatura para director técnico de la UNAM, que estudian 8 semestres para tener un título como director técnico, entrenador, ¿no? Y empiezan a trabajar desde el segundo o tercer semestre con chavitos de 4 o 5 años, le iban subiendo de nivel de edad, conforme avanzan los semestres. ¿Cuántos llegan? Yo conocí a uno, en paz descanse, mi querido Edmundo Chávez, el buen Tito, que a lo que llegó fue a un puesto ahí administrativo en la Femex Food. Nunca le dieron chance, ni siquiera en los equipos juveniles o en las reservas especiales de Pumas, ni siquiera ahí lo dejaron pisar ahí, ¿no? Ese terreno. Entonces, ¿cuántos salen de ahí cada año? ¿Qué es lo que pasa con muchas carreras, ¿no? ¿Cuántos doctores salen, arquitectos, etcétera? Que pues, a ver dónde vas a chambear, ¿no? Entonces, hay mucha oferta, pero hay poca demanda para ocupar puestos, ¿no? Y aparte lo bloqueamos con los directores técnicos, principalmente sudamericanos, que son la gran mayoría, salvo uno que otro portugués nefasto, un saludo a Caixinha, ¿no? Pero normalmente son sudamericanos, que es lo mismo que le pasa a los jugadores. ¿Cuántos chavos no salen de fuerzas básicas, por ejemplo, en Pumas? Pero pues el problema es que tenemos a 7 no nacidos en México que están en la cancha. Entonces, es parte de esa podredumbre, de esa mafia que controla todo esto. Está Very Kay, ¿no? Sí, y ¿con qué ganas te podrías poner a estudiar esto? Claro. ¿Hacia dónde voy? ¿Voy a tener una oportunidad? No, no la voy a tener. Y mantenemos a tipos, perdón por la palabra de tipos, a gente como Altano Ortiz. El que hizo un oso grande a las fuerzas básicas o a las reservas del América, ¿no? Exactamente. Y de ahí, por azares del destino, acabó siendo el técnico del América. Que no hizo mala campaña, pero bueno, no le alcanzó. No le alcanzó. Y de ahí ha dado un par de tumbos, ¿no? Sí, porque no tiene la capacidad. Y los mantenemos. Sí, y está el de Pumas, el Gustavo Lema, que el hipster de Mohamed, ¿no? Dejó el changarro tirado, ya me voy, no ahí lo vengo, estoy saturado de fútbol, pues yo ya está en el Toluca porque ya se le pasó lo saturado. Y ahí les dejo a mi Chichincle, Gustavo Lema, y a su hijo y a todo el staff, ¿no? A este grupo, que esta vez es esta mafia. En contubernio, obviamente, con la dirección deportiva de los Pumas, ¿no? De la UNAM, de los Pumas. Entonces, ¿por qué puedes permitir eso? Cuando hay otros, ¿no? O sea, lo del Tano es así de que, ¿qué onda? Pues el Tano, who the hell is el Tano, man? O sea, ¿quién es ese? Gustavo Lema, por Dios. O sea, Gustavo Lema siempre fue auxiliar y ahora resulta que fue el director técnico de los Pumas, ¿no? Que aparte caen en el engaño, o en el autoengaño, o en la negación, no sé cómo llamarlo, de que pierden un partido y empiezan a cholear con que hicimos el fútbol, pero ellos los goles, y tuvimos 90% de posición del balón, y son buenos para cholear, ¿no? Léanse, no sé, Anselmi, Lema, etcétera, 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 que están, ¿no? El mismo de Michelis, que chorean, ¿no? Y ahorita que escuche de los 18 que hay,
Ah, bueno, Vucetich no chorea. Y Jardiné no chorea a los demás, pues como que no les paso a creer, ¿no? Porque viven en su mundito y maquillan todo y acaban tronando, porque o sea, finalmente lo que hizo el Tano en aquel partido semifinal contra Chivas, de sacar a 4 delanteros, pues, no te equivoques, ¿no? Creíste que estabas dirigiendo a los murciélagos de Guamúchil y el América es un equipo que no lo puedes dejar sin delanteros. ¿Qué te pasa, güey? Y aparte metiste 4 gente de defender y te clavaron 2 goles. Y al día siguiente ya estabas apalabrado con Monterrey, o sea, el sospechosismo ya estaba arreglado eso, o cómo estuvo la onda, o por qué tan pronto fuiste a dar ahí. En fin, entonces caemos en el sospechosismo, en el rumor, en el chisme de que parece ser que ya le habían dicho, no, que siempre no, que fue por... Entonces, al haber esta desinformación y mentiras y choro, pues acabas no sabiendo a quién creerle o qué creer, ¿no? De todo esto que inventan y maquillan. ¿Y a quién tendríamos como una baraja, a lo mejor no nueva, para ser técnicos? ¿De los que hay ahorita? O sea, de los últimos que salieron. Santiago Puente. No, Rafa. Digo, Rafa Puente. Pero no ha dado resultados. El chavo habla chidísimo, pero como DT pues es un fraude, ¿no? ¿Y por qué crees que no pasa? Yo no creo que... Se me hace un tipo que estudia. Sí. Es una persona que estudia mucho el fútbol, que lo ve a lo mejor de otra manera, que ve mucho fútbol a lo mejor de... ¿Por qué crees que no funciona? No sé por qué no se le dan las cosas. O sea, porque tuvo un éxito cuando fue con los Lobos de la UAP y lo subió, ¿no? Del ascenso. Pero luego ha fracasado en todos lados. Con Atlas fue patético, con Pumas también no puede. Yo creo que su discurso o se le gasta muy rápido o no le creen. Porque también es esa, ¿no? De cuando te deja de creer el técnico. El técnico vive en un tripié, ¿no? Como el que tenemos por ahí. El técnico depende de lo que hagan los jugadores, el jugador individualmente, y él es uno de los 3. Es la confianza que hay. Yo creo que a Rafa Puente le falla el suyo. Y los jugadores en general, y el jugador en particular, pues no desarrollan lo que puede desarrollar. Porque él usa mucho la palabra potenciar, ¿no? Que es yo cada vez encuentro nuevos verbos en el castellano, ¿eh? Porque es que no potencia a los jugadores. Ay, está bueno ese pinche verbo, pero bueno, recepciona el balón, en fin, bueno, son chavos que vamos a entrar en la lingüística ahorita. Pero si ese tripié falla uno, queda más corto una de las 3 patitas del tripié, pues empiezan a faltar los resultados. Entonces yo creo que él chorea muy bien y les explica y les dice, pero luego no le creen. Porque una vez platicando con el Cuchillo Herrera, que no sé qué técnico acá, Illuminati, porque además es de Illuminatis, le digo que tenía que pararse en la zona, él tiene que estar en la zona 14, porque allá les ponen números a las zonas, ¿no? Yo la única zona que conozco es la de tolerancia, pero esa es otra historia. La zona 14. Y el Cuchillo le confesaba a un cuate de la prensa, yo no sé de qué me está hablando este güey con lo de la zona 14. A mí que me diga si pico, bajo, marco, espero, a mí no me vengas con zonas, porque también el jugador de repente se pierde en el choro. Pero yo creo que es la falta de credibilidad. Y aparte de esa zona, se supone que es donde está el semicírculo del área. Sí. ¿No? Esa es la zona 14. Se supone que es de ahí de donde se generan la gran mayoría de goles. Ajá. ¿Y el Cuchillo qué tendría que estar haciendo ahí si es defensa? Pues porque esa es buena pregunta, ¿no? Pero obviamente el jugador, al que cuando llega un técnico que es acá, se hacen las cosas como yo digo, saludo al Chepo de la Torre, ¿no? Entonces les da miedo cuestionar, entonces mejor obedecen. Aunque no entiendan, obedecen. Entonces yo creo que si hay como una falta de conocimiento recíproco, o sea, el jugador, o sea, el técnico tiende a ponerle mucha crema a sus tacos, ¿no? O sea, del parado del equipo y no sé qué, y vas de este lado y a pierna volteada. O sea, han inventado 1000 madres, ¿no? Haciendo un juego sencillo muy complicado. Y el jugador yo creo que muchas veces se pierde. Esa es una parte terrible. Yo recuerdo cuando me platicaba mi amigui, ¿no? Félix Fernández, que en entrenamientos del Atlante, en las charlas técnicas, ¿no? O tácticas, los ponían en un salón de clases y la Volpe, Ricardo Antonio La Volpe, un iluminado del fútbol, ese tipejo, bueno, planteaba alguna cosa y hacía que pasara al pizarrón, creo que era González China, uno de esos jugadores, un jugador X, a que explicara lo que había dicho el maestro, así como si fuera un seminario de matemáticas, ¿no? Tomando en cuenta que este jugador, sin culpa alguna, había llegado a 3º de primaria, ¿sí? Entonces no le pides resolver ecuaciones porque no las vio, bueno. Entonces pasaba porque tenía que pasar y se quedaba con el gis, y a ver, explica, es el otro payaso, ¿no?
Y él no. Ya ven cómo no entendés nada de lo que yo digo. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Son unas picapiedras. Entonces humillaba al jugador. Entonces imagínate ese jugador cuando entraba a la cancha, la desconfianza con la que se sentía. Porque no había dado bien la clase o había explicado bien la clase que había dado el Illuminati de la Volpe. Entonces hay muchos factores en el trato de los técnicos con los jugadores. ¿Cómo es posible que no entiendan? O sea, tiene que haber eso de... Y lo manejan mucho ahora. No es que no ha hecho buena química el técnico con los jugadores, ¿no? Está el caso de Paunovic, ¿no? O sea, aparentemente Paunovic en Chivas es un bicho y en Tigres resultó ser otro bicho, ¿no? Que los jugadores no sé qué y no se llevan bien con él. Entonces es un bicho. ¿Sí? No. Bueno, sí, puede ser que sea un bicho. Pero luego vemos qué tipo de bicho, porque yo no traigo mi manual de insectología, pero bueno. Pero hay mucho eso que se pierde. Yo creo que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Aparte de que están sobrevalorados. Cuando uno oye o sabe los salarios, los sueldos de los directores técnicos, es un insulto. Es un insulto los miles de dólares que cobran. Porque son miles de dólares. O sea, ni siquiera cobran en pesos, ¿no? Dices, órale, por hacer lo que haces y que al final lo hagas mal, creo que están súper sobrevalorados. Un poco los jugadores, pero ellos están en esa parte. Creo que nos hemos perdido. Y bueno, ¿no? Caemos siempre en el traer un técnico extranjero, desde Sven-Gunnar Eriksson o luego el Juan Carlos Osorio o el pinche Tata Martino, que es otro tipejo. Entonces caemos en ese juego donde nos volvemos dependientes. ¿Por qué esos técnicos resultan en otros lados? O sea, el Tata llegó con un buen cartel. Sí. ¿No? Sí, bueno, dirigió buenos equipos, pero luego, por ejemplo, en el Barcelona fracasó. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí son buenos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que no se acomoda? Eso es lo que habría también que preguntar, ¿no? Pero ¿por qué no dar resultados? ¿Y por qué si no da resultados más de un año antes de una Copa del Mundo, no lo quitaste? Cuando se veía que ya estaba súper gastado y que ya no viajaba porque los problemas que tenía con los ojos, etc. Entonces, ¿qué onda? Y no lo movieron. ¿Pero para qué lo trajeron? Yo por eso cuando llegó Jimmy Lozano, que lo haya hecho como lo ha hecho, yo festejaba que por fin ya, vamos, soy mexicano, ¿no? Ya era hora de que llegara un técnico mexicano, ¿no? ¿Cómo trataron a Vucetich cuando estuvo después del Chepo, ¿no? Que le dieron, lo patearon así terrible. Y resulta que de las mejores elecciones o las que más cerca estuvieron de llegar al famoso pinche quinto partido fue Miguel Herrera en el 14 en Brasil. Estuvo a 5 minutos de meterse a la siguiente ronda, no pudo, pero ha sido de lo mejor. El Vasco Aguirre en el 10 y Ricardo Antonio, el otro tipejo ese en el 2006, Dios santo, ¿no? ¿De qué se va a tratar? No quiero Por ejemplo, el caso Aguirre. Si no nos funcionó una vez y no funcionó 2 veces, ¿qué tendremos que hacer para que esta tercera funcionara? Pues esa es buena pregunta, pues está muy interesante. Es que tiene, o sea, también está la parte de prensa y comentaristas que dicen, no, que está bien Aguirre porque tiene experiencia, wichi, su bagaje, ¿no? Su jerarquía, el tiempo que estuvo en Europa, todo ese choro, está bien que esté ahí, ¿no? No hay que quitarlo ahorita porque lo está haciendo bien y él conoce y sabe bien cuál es su papel. Ok, está bien, pero ¿por qué va a ser diferente? Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Hay algún otro país en el mundo que haya llevado a un técnico a un mundial en 2, luego a otro en el 10, 8 años, y que luego 14 años, 16 años después vaya a tener otro mundial? Yo no creo que haya ningún país en No creo. No creo. Entonces, aquí es los malos, porque todo esto viene de un caos que hay a nivel jugadores, fuerzas básicas, no descenso, exceso de no nacidos en México, técnicos que van y vienen y que se despiden y se van por la puerta de atrás. Todo es parte de un caos que cada 4 años da el fracaso de no se llegó al quinto partido, no se llegó al quinto partido, no se llegó al quinto partido. Y ahora, tal vez sí lleguemos al quinto partido, porque como van a ser 48 países, entonces a lo mejor México sí alcanza un quinto partido, que sería obviamente... La misma ronda. Exactamente, la misma ronda. O sea, no va a haber una más para todos, va a ser la misma ronda. Y obviamente protegido, porque jugaría partidos aquí, creo que 2 en el Azteca y otro en Guadalajara. O sea, le van a organizar todo el show para jugar un partido. Su primer partido de salida sería en Texas, en Miami o en Los Ángeles, no en otra diferente, para que se sienta local.
pero también fuimos locales en el 94 con Mejía Barón y de nada nos sirvió. Entonces, hay este caos que permite que traiga a Javier Aguirre, ¿no? O sea, que no hay otro, carajo. No hay otro en buena onda. El que ustedes me digan, tiene que ser Javier Aguirre. ¿Por qué? ¿Qué nos ha dado Javier Aguirre? Aparte de una desgracia muy sucia del 2002 y su necedad en el 2010 de dejar al Chicharito en la banca, haber metido al Bofo, no una sarta de cositas, pero como ha dirigido en España, porque esa es la otra, ¿no? Que me lo maquillan acá. Esos son los Illuminatis de la televisión y del periódico que me dicen que Pero son... aquí en México pasaba antes, ¿no? O sea, Sí. yo me acuerdo, por ejemplo, Sergio Bueno nunca tuvo equipos importantes. Bueno, por allá Cruz Azul, creo que fue lo más relevante. Sí. Y siempre tuvo equipos que eran para no descender. Bomberos. Bomber. Y ahí y igual el profe Cruz fue campeón y después no pudo hacer nada más. ¿Por qué? ¿Por qué creemos en esos personajes para salvar una división, por ejemplo? O para, si dieron un buen torneo, ¿por qué creen? Depende del equipo, depende de los directivos, realmente depende de los jugadores. ¿Por qué no funcionan esos técnicos mexicanos? Pues porque no hay materia prima. En este caso, por ejemplo, hay equipos que por más que tengas conocimiento o experiencia, si no tienes materia prima, ¿qué es lo que pasa ahorita con México? Traigas a quien traigas, o traigas a Pep Guardiola, al que me digan que es el mejor técnico, Ancelotti, el que sea, no va a poder porque no hay nivel. O sea, ahí está, esa es parte también del problema. Todo esto de que no se trabaja ni en fuerzas básicas, malos sueldos a los preparados, a los que preparan chavos, todo eso influye en que lleguen muy pocos a la liga, a la primera división, y puedan triunfar. Pues no hay calidad de jugadores, porque antes técnico que fuera, pero había grandes jugadores en la selección. Siempre había buenos jugadores en la selección, bueno, históricamente, ¿no? Y ahora no hay. No, a lo mejor Edson Álvarez o Raúl Jiménez, uno que otro por ahí, pero los demás dicen, bueno, ¿estos qué onda? O sea, No, ¿tú crees que los que están en la selección no merecen estar ahí? ¿O es lo que tenemos? no es lo que tenemos. Sí, sí merecen, yo no voy a cuestionar eso. Hay unos que me gustaría que estuvieran, pero hay unos que no, pues están ahí porque no hay de otra, no hay opciones, ¿no? O sea, yo así lo entiendo, ¿no? Hay jugadores que dices, no, pues está en la selección, sí, pero ¿en dónde juega? ¿No? ¿En qué parte está? ¿Por qué está ahí? Porque no hay más. Es como México. México no tiene, por ejemplo, laterales izquierdos, ¿no? Entonces es Gallardo o Gallardo, porque no tengo más. Es una posición que ha fallado en México. Ahora, ¿cuántos laterales izquierdos puede haber si hay muchos que son no nacidos en México y juegan en ese lugar? Entonces, están entrampados en unas redes de intereses creados y de valemadrismo, porque les vale, o sea, a la federación, ¿no? Y tengo que decirlo, a la federación lo único que le interesa es participar en el Mundial. Una vez que se logra participar en el Mundial, ya no importa quién sea el técnico, o tráete porque es buena gente. O sea, ¿por qué trajeron a Javier Aguirre? Porque lo ha hecho muy bien. ¿En dónde? ¿Qué ha ganado? Nada. Nada. En España nada. Nada. No ha ganado nada. O sea, es un técnico que defensivo, que pues, le sabe, claro que sabe, pues tiene muchos años ahí, tiene 60 y varios años, ¿no? Pero entonces, ¿por qué lo traes? Por amiguismo, por compadrazgo, porque es el que necesitamos. Pero ¿por qué después de un fracaso como que fue en Qatar, no pasó nada? Quitaron el límite de no nacidos en México, lo bajaron de 8 a 7. Todo lo demás siguió exactamente igual. Igualito. ¿Por qué no mandan técnicos, como platicamos un día, por qué no mandan técnicos a Europa? Los equipos, de que, a ver, vete a Europa a un curso. Hay uno para que te vayas a estudiar 2 meses a Manchester para que tomes un curso de actualización. ¿Por qué dejan de prepararse? Eso me decía el Tuca. Nos dejamos de preparar, creemos que con lo que ya sabemos, ya la armamos, ¿no? Porque el Tuca podría ser una opción, por ejemplo, ¿no? Pero el Tuca, ¿cuánto tiempo tiene de no tomar un curso, de no actualizarse? Porque hay que seguirse actualizando. Las técnicas de entrenamiento son muy diferentes de hace ya no más tiempo, sino 10 años. No, simplemente el movimiento en la cancha. Las propias formaciones han ido avanzando y el cómo moverse en el campo ha ido avanzando por las cualidades de cada uno de los jugadores, ¿no? Así es. Anteriormente los defensas no salían. Hoy también pueden atacar, hoy meten goles, hoy funcionan como extremos, ¿no? Antes no pasaba. No. Y el Tuca era uno de esos de los que los limitaba. Sí, claro. ¿No? Siempre. Entonces, estos técnicos, más allá de que... Yo siempre he pensado, lo platicamos el otro día,
¿Por qué no los mandamos nosotros a preparar? Al Jimmy Lozano. Ok, a lo mejor le diste temprano a la selección, Sí, de acuerdo. ¿no? Temprano. Pero en Pumas puedo ver un futuro, yo como federación puedo ver un futuro ahí. ¿Por qué no le doy las armas para que se prepare mejor? Claro. Porque después va a ser ganancia para mí. Si es un gran técnico, va a ser ganancia para mí. Efraín Juárez. Se tuvo que hacer en otros lados. Todavía no sabemos si va a dar o no resultados en Pumas. El ánimo es muy bueno, pero se tuvo que hacer en Escocia, se tuvo que hacer en Colombia, se tuvo que hacer en Estados Unidos, se tuvo que hacer en varias partes. Igual que el Gonzo Pineda, ¿no? También se tuvo que hacer mucho en Estados Unidos, en la MLS. ¿Por qué no nosotros mismos creamos que estos egresados del ENDIT, a lo mejor los de Estrellita, ¿no? Ah, bueno, salieron 10, pero 3 son de Estrellita. Estos 3, Mándalos a Europa. prepáralos. Entiendo que es un gasto y es un gasto para todos los equipos, pero todos los equipos podrían ganar con eso. La selección ganan todos, con los mundiales de clubes ganan todos, con la Copa Oro ganan todos, pues se les paga por los jugadores que prestan, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que prestan. Entonces, eso mismo te va a llevar a tener mejores formas de entrenar, mejor capacitación para los jugadores, ¿no? De todo lo que puedan ir trayendo de otros lados, de otros fútboles, del calcio, de la Premier, de la Liga, de todos estos fútboles. ¿Por qué en Holanda consideramos una liga de formadores? Bueno, ya me tienen hasta la madre, bueno, bye, man,